contexto, 3 de septiembre del 2021. Se me pasa por la cabeza hacer un vídeo sobre 24 horas saliendo de la zona de confort. Vamos a empezar el día. Espera. Y me parece muy buena idea apuntarme a una competición. Justamente había visto el anuncio de una competición llamada Aerox y decido realizar esta locura. Durísimo, tío. Es una matada, A mí me da un poquito de respeto, la verdad. Y esto es salir de la zona de confort totalmente para mí, porque directamente yo no entreno de esa manera. Pero estoy emocionado, la verdad, como esta mañana, así que vamos a meterle con todo y vamos a por lo siguiente. Lo que estoy seguro es que esto me va a llevar a una experiencia muy buena. ¿Por qué le llamo locura? Porque básicamente voy a tener que realizar 8 ejercicios combinándolo con 8 kilómetros de carrera, lo cual no había hecho nunca. Nunca había pisado un box de CrossFit en mi vida y muchísimo menos me había preparado para correr. La verdad es que tenía muchísima motivación y empecé preparándome, pero llegó lo que menos me esperaba, que fue 2 lesiones. La primera lesión fue en la espina ilíaca, la que me dejó totalmente retirado de poder correr y poder hacer sentadilla, a que se debe a que hice un sobreesfuerzo. La segunda lesión que tuve fue en el ligamento del brazo derecho, la cual fue por darle mucha caña al salto de comba. A falta de un mes y poco empecé a prepararme lo máximo posible y lo di todo de mí entrenando, pero obviamente no llegué a óptimas condiciones. Por lo tanto, sabía que iba a sufrir y así fue. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es el gran día, hoy es el día en el que compito ya por fin en Aerox. Son las 8:20, justo a la hora a la que tenemos que entrar. Hay que venir con 1 hora y media de antelación por los trámites y tal. La verdad es que no estoy nervioso como pensaba. Esta noche no he podido dormir casi porque sí que estaba pensando en el recorrido y pensaba que al llegar iba a estar muy nervioso, pero la verdad es que ahora estoy más tranquilo y estoy confiado. Así que nada, voy a disfrutar y a ver qué tal. Con el tema de los papeleos y todo eso, pues hay una cola enorme aquí, pero llegamos a tiempo. Cuando llegué me sorprendió bastante. Había atletas de alto nivel, música alta, un espacio muy grande y gente moviéndose de un lado para otro. La verdad es que imponía. Many of these niggas ready for the melee. 100 cal make his body do the nay-nay. Leave a nigga face worse off the Sinead. ¿En serio? Y a falta de 12 segundos estaba comparándome con los demás y dándome cuenta que esto no iba a ser ningún juego. Y ahí estaba yo, empezando a correr, pensando si era uno de esos días en los que el entreno se te da genial o si es uno de esos días en los que te sientes realmente mal y con ganas de terminar lo antes posible. Después del primer kilómetro corriendo,
Primer ejercicio, 1000 metros en el esquí. La verdad es que me sentía genial y recibí un chute de adrenalina en todo el cuerpo al ver que las sensaciones eran tan buenas y empecé a pensar, quizás este es mi día. Esta sensación de adrenalina duró muy poco. Cuando me quedaban 200 metros empecé a sentir cómo tenía las piernas ligeramente cargadas. Wow, este ejercicio realmente os lo tengo que presentar como el ejercicio que destrozaron mis piernas. Literalmente al terminar este ejercicio no sentía los isquios. 1 hora 6 minutos. 1 hora 6 minutos. En el calentamiento lo practiqué y me resultó muy fácil, pero después de haber tenido esa sensación en las piernas cuando me temblaron, sentí que ya no iba a poder más y ahí se acabaron todos mis pensamientos positivos y empezó la verdadera lucha mental pensando si iba a poder terminar la carrera o no, ya que todavía me quedaban bastantes ejercicios y kilómetros. Mejor tiempo, 1 hora y 7 minutos. Pues menudo tiempazo. Por aquí están diciendo que supera el tiempo de 1 hora y 7 minutos. Me lo están diciendo los chicos, que se ven preparados para superar el mejor tiempo que tenemos hasta ahora en esta primera edición. Eran 4 vueltas, ida, vuelta, y justo en ese momento fue cuando mi cuerpo me dijo, para, ya no puedes más. Decidí valorar el hecho de parar, no solamente porque sentía que estaba muy cansado, sino porque sabía todo lo que me quedaba y solamente acababa de empezar. Cogí aire y lo único que hice fue empujar. Venga, bro, venga. Fue terminar esos últimos metros y pensar que era imposible que yo corriese. ¡Felicidades a todos los atletas! Definitivamente este era el tipo de día en el que vas a entrenar y sientes que no es tu día. Y de repente en ese momento recordé todos los días a los que fui a entrenar, todas las noches a las que salía a correr y sobre todo pensé en mi familia, en los amigos que me han estado apoyando, en mí, en que no podía fallar, en que quería hacer un vídeo mostrando cómo lo completaba. Pensé en todas mis frases de motivación que llevo conmigo siempre, en todas las veces que me he querido rendir y he seguido adelante. Pensé en que hay gente que confía en mí y decidí seguir con la competición. Y 7 minutos. 1 hora y 7 minutos que ha hecho venga. Tenemos ya nuestros chicos. Llegó la prueba Sled Pull y fui sin pensar absolutamente nada. Iba en modo robot, solamente sabía que tenía que terminar esta prueba y a partir de ahí volvería a otra nueva lucha mental. Entonces decidí tirar y tirar sin pensar en nada más. De repente me viene a la cabeza un vídeo que vi semanas atrás de uno de los campeones de Aerox que comentaba que jamás puedes llegar a una prueba y aprender la técnica en ese momento, sino que el momento de aprender es en el entrenamiento. Pues bien, en ese momento me estaba dando cuenta que estaba siendo el menos eficiente de todos. Tienes que saber de qué manera eres más eficiente y de qué manera lo puedes hacer. Intentaba mirar de reojo a los participantes y me di cuenta que en vez de tirar solo por un lado, estaban tirando con una mano y después con la otra. Así que decidí cambiar mi estrategia y empecé a tirar de esta manera. Me di cuenta que al ser la primera vez me costó bastante, pero sí resultó más óptimo de lo que estaba haciendo. Termino la prueba pensando bien, una más, pero de repente me aparece un nuevo problema, la boca seca. Esta línea Iris de Aerox. Fuerte el aplauso para una nueva atleta que finaliza.
¿qué me está pasando en la boca? Jamás había tenido la boca tan seca. Intento abrir la boca y noto cada grieta de la lengua. Después de la competición leí que esto se debe a una mala respiración que suele venir como consecuencia de los nervios o no saber respirar bien. Nos van a colocar una de esas. Cerré los ojos y empecé a recuperar el ritmo de la respiración. De repente me vino un flash a los ojos y vi una experiencia muy rara. Vi una imagen de una sala gigante en la que había un niño de unos 5 o 6 años sentado de rodillas. Y sí, era yo. No sé a qué vino esa imagen o en qué estado tendría que estar mi mente. Y esa imagen me dio motivación, ya que el hecho de verme ahí pequeño e indefenso en una sala gigante me dio como una especie de rabia que se transformó en una motivación para poder seguir corriendo y decir yo puedo, yo estoy aquí, ya no soy un niño. Termino el siguiente kilómetro y la verdad que este kilómetro fue bastante bueno. Lo recuerdo que fue fluido, iba bastante bien, pero esto no iba a acabar aquí. Íbamos con la siguiente prueba, que eran los burpees. Hasta la mitad ya. Cuando los entrené sentí que eran lo que más me costaba. Así que nada, con la motivación extra que tenía me propuse hacerlo sin parar, cosa que fue imposible. Tuve que parar a la mitad del camino. Y tampoco podía permitir ni un solo segundo que mi cabeza me dijese que parase. Hasta que de repente sentí fuego en uno de mis cuádriceps. Me levanté el pantalón corto para ver qué estaba pasando y vi como un músculo me estaba temblando de manera que yo no lo podía controlar. Efectivamente era un calambre. Así que en ese mismo momento, cansado de escuchar esta voz de déjalo, ya no puedes más, decidí buscar al personal del evento para decir que me retiraba. Y empecé a pensar títulos o qué podría contar, como por ejemplo, voy a la competición y me lesiono, o quizás incluso utilizarlo como motivación de decir me ha pasado esto, la siguiente no va a ser igual. Y en esta ocasión, por cosas del destino, no apareció nadie en ese momento al que le podría decir que ya no podía seguir. Así que tuve que seguir y seguí, y sin duda fue lo mejor que me pudo haber pasado. Esta estación número 2, número 3, empuje y tracción de trineo. Hemos preparado estos trineos con una carga en el puerto de 175 kilos. Ahí sí que estoy viendo. Ahí sí que estoy viendo. Están preparados para entrar a sus ways. Y si te veo en la zona de vuelta, muy bien. Yo estoy ahora mismo en la última estación de Hydro Swimmer. Y ahí tenemos música de ruido. Terminé esta prueba y pensé, wow, acabo de completar una prueba más contra todo pronóstico. O sea que realmente esto es una batalla mental en la que acabo de superar un reto más. Simplemente tengo que aguantar un poco más, así que voy a descansar, y así fue, me lo tomé como un pequeño descanso. En 1 hora y 4 minutos, como de cada tiempo. En pareja femenina, pero tenemos los tiempos. ¿Quién será nuestra heredera? ¿Quién será nuestra campeona? Otro kilómetro más, y esto parece que lo esté exagerando de alguna manera, pero os prometo que en ese momento me vino otro problema más, y es que empecé a sentir unas ampollas en los pies. La verdad no sé a qué se debe esto, quizás fue cuando hice el ejercicio de empuje y de tirón, o quizás en los burpees, porque al haber mucho movimiento en la planta del pie y con la moqueta puede haber creado estas ampollas. Así que nada, nuevo problema más, pero lo pude superar y contento porque venía 1 kilómetro en remo. Esto era algo más tranquilo y lo utilicé para tomar aire y mentalizarme para los que quedaban. Estos son compañeros con las restricciones de estas 100,6 kilos. ¡Oh! Ahí está.
Thank you very much, Zach. Un poquito de rock and roll. 8 de Hyrox Men. The 8th wave of the day here in Madrid. Let's not forget that at 11:50 a las 11 con the Chicago Bulls. 11 y 50 minutos cambiaremos una vez más de categoría. Ahora mismo estamos en los de chicas y ahora mismo acaba de salir la octava ola de Hyrox Men. Muy bien, Joe. Recuerdo que en estos momentos, en poco menos. Muy bien, Joe. Tenemos las entradas en esta modalidad Hyrox Men. Tenemos a las 3 atletas que ocupan el podio de las 3. ¿Qué me cuentas? ¿Estás reído? Un kilómetro más y voy a coger las kettlebells de 24 kilos en cada brazo. Cuando lo entrenaba lo sentía de un peso que sí, se siente, pero no era uno de los ejercicios que más me costaban. Pero en ese momento sentía como si hubiese duplicado el peso de cada kettlebell y me costó mantener el equilibrio con las piernas. Pero lo conseguí haciendo solamente un descanso y la verdad que estuve muy contento en este ejercicio. Recuerdo que en este ejercicio no me dio tiempo a pensar nada. Ya no tenía pensamientos positivos, simplemente intentaba evadir los pensamientos negativos de rendirse o de dejarlo ya. Siguiente kilómetro y tocaban las zancadas. Sin duda uno de los ejercicios que, según otros participantes de otros países había escuchado, era el más complicado. Sinceramente yo suelo practicar mucho este ejercicio, por lo tanto que iba confiado y empecé a realizarlo sin ningún problema. De hecho, noté como el dolor de cuádriceps y todo este quemazón se me había ido. En ese momento me doy cuenta de que ya está casi todo el trabajo hecho y que me falta un último empujón. Y es como de repente, una vez más, sin saber por qué ni cómo, me vino una imagen a la cabeza de mi madre en el que veo cómo ella ha superado una situación personal bastante dura y lo he vivido con ella y me doy cuenta que no fui ajeno a esos sentimientos, sino que fue algo que realmente pude sentir yo también y que fue algo que nos hizo más fuertes sin duda y me da el mayor chute de adrenalina que podría haber tenido y termino la prueba disfrutando. Últimas dos, venga. Último kilómetro y ya tocaba el último ejercicio, 100 sentadillas lanzando una bola de 6 kilos a una diana. Si me preguntas por lo que sentía en las piernas, no sabría ni qué decirte. Es una sensación muy rara. Nunca había llegado hasta ese punto en el que sintiese tanto dolor en las piernas que no sintiese las piernas. Entonces simplemente era seguir e intentar controlar la respiración sea como sea. Utilicé una estrategia para dosificar el número de sentadillas y me funcionó bastante bien.
En un momento de eso sentí cómo me tembló la pierna derecha y cómo perdía la estabilidad. El juez que tenía a mi lado me preguntó si me pasaba algo y le comenté que sentía que me iba a estallar la pierna, pero que tenía que seguir. Así que así fue. Cuando quedaron 10, empecé a sonreír pensando, madre mía, ¿cómo has podido terminar esto? Lo has conseguido. Y me di cuenta de que todas esas veces que he hablado de que muchas veces fallamos por tema mental, era una realidad, lo pude poner en práctica y de qué manera. Con una sonrisa en la boca, crucé la meta y solamente sentía felicidad y orgullo por haber podido terminar después de tremenda batalla mental que tuve durante más de una hora. Hola a todos, ¿qué más, hermano? Ya podemos ver a todos nuestros atletas y una vez más, bienvenidos a todos nuestros... Al terminar la prueba me senté y me encontré con alguien que también estaba bastante cansado y lo único que te queda es sentarte sin decir nada ni un hola, comentar todas las cosas que te han costado y cómo te sientes y cómo has llegado hasta ahí. A esta primera estación, 1000 metros por nuevo. Hey Mr. Bully, won't you just see right through me?